¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6,5 minutos y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a usted también a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí disfrutando del aire acondicionado de la cabina azul, que usted seguramente ya conoce a través del internet. Está bastante rico el clima. Y bueno, estamos empezando una nueva semana. La semana pasada estuvimos hablando sobre la esquizofrenia. Y me quedé con ganas, Gaby, de seguir hablando sobre ese tema. Y bueno, tuvimos muchas participaciones por su parte. Yo creo que va a ser un tema que vamos a volver a hablar, ¿no? Pero bueno, en esta semana ya tenemos un nuevo giro para los temas. El día de hoy vamos a comenzar con la primera parte de la dependencia a los analgésicos, que esto, fíjate, Gaby, que yo creo que pocas personas alcanzan a ubicar esto como si fuera un problema, ¿sí ve? Porque, ¿qué sucede con este tipo de cosas? ¿Qué tantas personas usted conoce que se quejen constantemente de un dolor de cabeza, o de un dolor de espalda, o de algún otro tipo de dolor muscular? Y a los cuales ya se les va haciendo un hábito, así como tomarse el café, es el café y su analgésico, ¿no? Su café y su paracetamol, su café y su aspirina, tal vez algunas personas, ¿no? Pero se va haciendo un uso que de alguna manera no nos va llegando en el registro de pensar que es una adicción, porque no tiene este mismo efecto que podrían tener algunas otras sustancias, tal vez como los ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos sí van teniendo de alguna forma esta dependencia que se va generando con el tiempo. ¿Por qué? Por la sensación agradable que nos puede llegar tal vez de tranquilidad, de adormecimiento, pero los analgésicos hacen algo que pues no es necesariamente algo placentero, sino que los analgésicos nos quitan el dolor. Los analgésicos nos van, digamos, de alguna manera tranquilizando en este aspecto fisiológico, pero de una manera todavía más potente nos van tranquilizando a un nivel psíquico, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque de repente podríamos irnos hacia las estadísticas, podríamos pensarlo con el efecto placebo y todas las demás cosas, pero ya sabe que a nosotros acá no nos gusta tanto utilizar ese tipo de números, solamente marcar que muchos de los dolores que vamos ubicando a nivel físico realmente tienen que ver con un aspecto psíquico, digamos con la representación propia del dolor que nosotros vayamos teniendo. ¿Cómo es que se puede medir el dolor entre una y otra persona? Seguramente usted ha llegado a ir con algún dentista y seguramente conoce a más de una persona que ha ido con un dentista. Si se fija cómo es distinta la experiencia para todos, y a todos nos ponen más o menos la misma anestesia, ¿no? A nosotros de repente nos ponen un jeringacito, hay personas que les ponen 3, 4 y todavía siguen sintiendo las muelas, ¿no? ¿Ahí qué pasa? ¿Realmente será que tenemos esta tolerancia, pero una tolerancia tan distinta digamos, al anestésico que estamos utilizando en ese momento? ¿O será más bien que hay otras cosas que van influyendo en cómo nosotros vamos recibiendo el dolor en el cuerpo? Hay personas que de repente pueden haber andado en su vida por cualquier cantidad de años y por alguna lesión, no sé, en el tobillo, en la rodilla, se les tiene que hacer una radiografía, y ya que se les hace una radiografía de toda la pierna, se van dando cuenta de que tenían fracturas en los dedos antiquísimas, que nunca se trataron. Y uno dice, ¿cómo puede haber andado esta persona con un dedo del pie roto? ¿Cuántas personas han andado con un dedo del pie roto pensando que es un tallón, pensando que nada más fue un golpecito en la mesa, pero que se rompió el hueso? Imagínense, y esto no es cualquier tipo de dolor, no es algo como rascarnos un piquete de mosco, ¿no? Ya es algo que habla de una afectación corporal bastante seria. Y sin embargo, muchas personas no se lo atienden. Muchas personas pueden seguir su vida, ni siquiera se preocupan en ponerse una férula, por supuesto, con los dedos todos chuecos. Pero el dolor no los detiene. ¿Cuántas personas conoce usted que en su vida se han ausentado del trabajo por enfermedad, ¿no? Y no es porque nos enfermen, sino porque de repente nosotros los vemos con un moquito, con su Kleenex. Ay, ¿qué tienes? No, pues dengue.
Uno dice, ay, caray, ¿no deberías de estar en casa? No, ya estoy tomando algo de medicina y me siento bien. Y otras personas les da un malestar estomacal y se tumban en la casa durante semanas, ¿no? La experiencia del dolor va a ser única para cada uno de nosotros y por lo tanto también el efecto de los analgésicos va a tener un impacto distinto y más en lo que nosotros podemos llegar a pensar que nos está quitando de dolor. Es cierto, lo que mencionas, para cada persona va a ser como que se va a desarrollar un cuadro distinto. No podríamos decir siempre que esté una persona como dependiente del analgésico va a tener exactamente los mismos síntomas, pero sí podríamos hablar de entrada en una raíz que tiene que ver con la intolerancia a cierto grado de sufrimiento y este reflejo que francamente es como bastante humano de sencillamente dejar de sentir, ¿no? Hay muchas personas que para cualquier cosa, sea un malestar físico o un malestar emocional, inmediatamente la pregunta va dirigida a cómo hacer que esto deje de afectarme, cómo hacer que esto deje de dolerme. Bueno, lo que pasa es que sí yo sé mi historia, sí yo sé mi esposa o mi marido hace, deshace, pero ¿cómo puedo hacer para que no me duela? Y esto es curioso porque va planteando, si nos ponemos a verlo más de fondo, una intención de permitir que se sigan ocurriendo las cosas siempre y cuando podamos estar anestesiados en cierta medida. En algún momento, no hace mucho, estábamos hablando a propósito de la ignorancia como una especie de anestésico para pues dejar que las cosas se sigan sucediendo y los problemas se sigan haciendo grandes, digamos, siempre y cuando no estemos enterados, no lo sintamos, y aquí va algo muy de la mano a esta modalidad de pensamiento. Otra cosa que quizás no necesariamente se presenta en todas las personas como un cuadro necesario para hablar de que alguien está siendo dependiente, pero sí puede ser muy frecuente, es que se aumenta, si ya de por sí había una cierta intolerancia a determinado grado de malestar, sintiéndolo probablemente de una forma más intensa de la que lo sentiría alguna otra persona, con el uso de este tipo de medicamentos, digamos que el umbral de dolor se hace aún más sensible. Digamos que si la persona ya está acostumbrada a andar con cierto grado de adormecimiento en el cuerpo, bueno, sin el analgésico prácticamente cualquier cosa va a erosionar, va a sentirse mucho, mucho más intenso, y esto va a hacer que la persona justifique como sea justamente el motivo por el cual vuelva a consumir y vuelva a consumir y vuelva a consumir esto. En realidad ya digo, viéndolo desde el aspecto fisiológico, pues ya no sabríamos si se está agravando la situación o si sencillamente el umbral es cada vez más corto, el umbral de dolor se va haciendo cada vez más y más corto, porque lo que antaño se resolvía quizás con una pastilla, bueno, pues al paso del tiempo se va convirtiendo en 2, 3, 6 pastillas al día, y uno dice, a ver, bueno, esto podría estar hablando o de que el dolor ha ido incrementando en la misma medida en que ha ido incrementando la enfermedad o el malestar de la persona, o ha ido disminuyendo cada vez más el umbral de dolor. Esto, visto desde lo fisiológico, ya implica un serio riesgo desde el hecho de estar introduciendo a tu organismo una sustancia que no pertenece y que no es como que debería de estar ahí diariamente, así como si tomaras agua todos los días. Hasta el hecho de poder encubrir un malestar muy fuerte, como tú hablas, José Luis, del dedo roto, que apenas si se siente algún tipo de dolorcito y bueno, pues ya nos tomamos otra cosa, y el dedo pues ahí se va a seguir poniendo mal y mal y mal y cada vez peor a nivel fisiológico, pero a nivel psíquico también nos habla mucho acerca de la estructura que tiene la persona y la manera en la que suele confrontar cualquiera de sus males, sean físicos o sean en el plano psíquico. Vamos a ir a un pequeño corte, los teléfonos para que te comuniques con nosotros en Guadalajara, 3122 1190, 3647 1883. Volvemos.
estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que si usted nos quiere escribir un correo o comunicarse por algún medio electrónico, tiene la posibilidad en el correo de Desde tu Mirada, que es desdetumirada@radiomujer.com.mx, y en nuestro Twitter, que es @desde tu mirada, para que nos siga y esté al pendiente de los temas que estamos tratando los días de la semana. Antes del bloque comercial, tú estabas hablando de algo, Gaby, de cómo se va, digamos, reflejando la estructura psíquica de las personas alrededor de cómo van tratando su dolor. Esto es algo interesante si regresamos un poquito en el tiempo y hablamos sobre la esquizofrenia, ¿no? También digo, no porque me haya quedado con ganas de hablar sobre la esquizofrenia, pero hablábamos de una cierta desintegración, si lo recuerda, ¿no? Cómo se puede manifestar un aspecto psicótico de la personalidad en esta desintegración, en el pensar como si el cuerpo fuera un extraño, como si fuera algo ajeno a nosotros. Y yo creo que ahí podríamos encontrar un cierto rasgo, de repente como muy característico en demasiadas personas, que habla sobre esta parte esquizoide, ¿no? En cómo de repente nos vamos visualizando como si fuéramos un algo, un ente específicamente, que está dentro de un cuerpo, ¿no? Si se fija, cuando hablamos de nuestra mano, hablamos de la mano, ¿no? Es así como si fuera una cosa afuera de nosotros. No es nuestra mano, no es yo. Nosotros no nombramos nuestra mano, nuestro brazo, nuestra pierna como yo. Es que yo estoy, no, tengo mala la pierna, ¿no? Es como si fuera un extra. O me está doliendo la cabeza. Si se fijan, no decimos tengo cefalea, ¿no? O tengo dolor de cabeza. Son pocas personas las que de repente podemos escuchar que dicen este tipo de cosas, desde la cefalea, ¿no? Que ya es un término medio extraño. Pero siempre vamos hablando de esto como si fuera algo externo, como si fuera algo fuera de nosotros. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque hay cierta escisión, y una escisión que no necesariamente habla de una parte patológica, pero sí de cómo se va formando nuestro ser alrededor de lo que podemos representar como el cuerpo, y cómo el dolor ahí también va a tener una representación específica, ¿sí ve? Es como si fuera un algo que me viene a hacer daño. Y esto es algo muy interesante, porque ahí vamos a ver cómo todos vamos actuando de repente como niños frente a las situaciones dolorosas, ¿no? Es así, sea ponernos una inyección, taparnos una muela, no, tomarnos una medicina, hacer cualquier intervención así, ponernos un suero. Es el miedo que nos viene como si alguien me quisiera hacer daño. Y si se fija, ahí vamos hablando alrededor de cómo se fue haciendo esta estructura corporal, cómo es que nosotros podemos llegar a representar nuestro cuerpo y cómo es que pensamos en el daño. Y ahí es en donde muchas veces vamos a hablar de esta ignorancia, ¿no? De repente vamos pensando, si yo no me doy cuenta, seguramente no existe, ¿no? No es como si fuera algo que yo ya tengo afectado. Si tenemos un dedo roto o una uña enterrada, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Ya no voy a pensar en eso. Voy a seguir mi día, voy a hacer como si no estuviera pasando nada. Y esto es escindir esa parte. ¿Sí ve? No es como poder tomar un momento y decir, a ver, estoy mal, estoy enfermo, estoy lastimado, vamos a tomar una medida al respecto para que me pueda curar. Porque es como si tuviéramos medio ponchada la bicicleta, ¿sí ve? Como que nos quedamos con esta idea de que, bueno, es el cuerpo. A final de cuentas, no es algo tan importante porque, bueno, pues me puedo seguir moviendo, ¿no? Y esto es realmente riesgoso. ¿Por qué? Porque de repente vemos personas que van teniendo este tipo de manifestaciones, de acto, de, ¿cómo lo podríamos decir? Como de desplantes, cuando hay enfermedades realmente serias, ¿no? No estamos hablando de una uña enterrada o de que tenemos tapada una muela con una semilla de girasol, lo que usted guste, sino alguien que de repente pueda tener diabetes, por decir así, y que los cambios en su azúcar son algo peligroso. Y es como si no importara, si ve, como que yo me puedo anteponer ante tal situación. ¿Por qué? Porque es solamente un obstáculo más, porque no alcanzamos a darnos cuenta de que se muere el cuerpo y nos morimos nosotros. ¿Sí ve? No es como si pudiéramos hacer algo desechable de sino que de alguna manera la conciencia se va nombrando fuera del cuerpo. ¿Sí ve? Soy yo y mi cuerpo. No es que digamos, soy yo cuerpo, soy yo en integración de todo esto. Mente existiendo a través de un cuerpo, sino que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, le tengo poco cuidado a mi salud, ¿no? Al cuerpo, como si fuera, como le digo, como si fuera la bicicleta. Y ahí vamos a encontrar cómo se va haciendo un cierto uso de los analgésicos como esta parte que le damos al cuerpo,
pero una vez más en esta forma escindida, si se da cuenta. No es algo que diga yo me voy a tomar un analgésico, sino que es ok, con esto sigo funcionando, con esto me sigo moviendo y no me duele. Pero ¿qué es lo que no nos duele a final de cuentas, ¿no? Si estamos hablando de un dolor de cabeza, por tomar un ejemplo muy concreto, ¿por qué nos duele la cabeza? ¿Por el sol? Puede ser por el sol, puede ser que hayamos estado todo el día en el sol y no estemos muy bien hidratados y eso hace que nos duela la cabeza. Pero un dolor de cabeza puede tener muchísimas más implicaciones. Puede ser que esté molestísimo yo, puede ser que ya traiga un coraje que me tiene entripado e inmediatamente, como yo lo detecto como una parte del cuerpo que no esté funcionando como debe de ser, me tomo una pastilla y esto hace que eso se aminore. Sin embargo, la parte psíquica ahí sigue. Y como no se detiene, me va a seguir doliendo la cabeza y me voy a tomar 1, 2, 3, 4, 6, 8 pastillas, las que necesite. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el resto de mi vida. Ahí estamos viendo esa escisión y esta parte de no poder entender que somos lo mismo. Sí, y ahora que estás hablando, que lo estás conjugando con la cuestión de la despersonalización y como este desmembramiento que sufrimos mentalmente de pronto al experimentar cada parte del cuerpo de verdad como si fuese ajena y más cuando duele, ¿no? Es como, así como de pronto los padres cuando tienen algún problema con los hijos o cuando se han portado mal, son tus hijos, mira nada más lo que hizo tu hijo y entonces ya es nada más del otro, ¿no? Ya en ese momento dejó de ser mi hijo y mira lo que hizo tu hijo. Así igual de pronto con el cuerpo pretendemos sin darnos cuenta desentendernos, ¿no? Ay, ya no soporto el brazo, pues ojalá lo soportes porque lo necesitas y así el resto de tu cuerpo, ¿no? Es una unidad, digamos, pero en el momento en que algo empieza a estorbar, se trata como de desembarazar de eso. Absurdamente, porque la realidad es que más bien, si lo quisiéramos poner en ese sentido, pues como la vía sería poder aliarte con esa partecita que te está doliendo, sea física o sea psíquica, para poder resolverlo, no tratar de echarla a un lado porque es una parte tuya, a final de cuentas. Y creo que la mayoría de las personas se van, cuando existe esta tendencia tan inmediata a automedicarse o a tomar inmediatamente el analgésico, de alguna forma de verdad van teniendo esta idea fantástica, aunque no lo reproduzcan en su mente así con mucha claridad, como que se va funcionando con esta idea fantástica de que desapareció algo. ¿Te has llegado a preguntar si en algún momento tienes algún malestar estomacal, si tienes el dolor de cabeza, como tú comentabas, José Luis, la jaqueca, lo que sea, te tomas algo para quitarte ese dolor? ¿Te has llegado a preguntar y qué le pasó al dolor? ¿Como qué? ¿Se desapareció? Magia. ¿Es magia? ¿De verdad te has llegado? Imagínate que te has pinchado el dedo y te duele horrible la mano, te está palpitando la mano y te tomas algo y de pronto se deja de sentir. ¿Te has preguntado y qué le estará pasando a la mano de todas formas? Es decir, esa sensación que tenías era nomás como para fregar, era nada más así como para que te estuviera molestando. En realidad no, la sensación de dolor tiene que ver con todo un proceso, justamente porque estás conectado con tu mano, porque están por todas las conexiones nerviosas que tienes sobre tu piel, dentro de tu piel y todas las señales que están enviando a tu cerebro. Entonces, si tú bloqueaste con algún medicamento esas señales que se están enviando a tu cerebro de alarma, evidentemente, te has preguntado ¿y qué le estará pasando a esa parte de tu cuerpo? Por ejemplo, a tu cabeza. Si te duele todos los días te da jaqueca y todos los días te tomas algún analgésico, ¿qué le estará pasando a la cabeza? Porque, ojo, no es que se quite el malestar, se quita la sensación, se bloquea la sensación. Es como si estuviese algún tipo de obra en proceso afuera de tu casa, haciendo muchísimo ruido, y tú te pones tapones, pero de todas maneras afuera pues siguen haciendo obra y ya cuando salgas de tu casa a lo mejor te vas a encontrar con un montón de casas que ya construyeron o que destruyeron y tú pues ni en cuenta porque te pusiste los tapones. La mayoría de las personas se quedan ahí, en especial cuando se automedican, va de la mano, porque digo, tampoco es como para
quedarse en una cosa de sufrir por sufrir y quedarse en esa cosa masoquista. Hay muchas personas que van con el médico, se revisan cuál es el malestar que tienen, se les da el tratamiento necesario para curar la enfermedad que les está provocando y simultáneamente algo para minorar el dolor. Hay veces que no es necesario esta cosa para minorar el dolor, pero al menos se va como de la mano. Pero la mayoría de las personas que se automedican sencillamente no quieren tener más noticia de lo que les está pasando y esa es la parte grave. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Y estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la dependencia a los analgésicos. Y si usted quiere comunicarse con nosotros y está en Austin, Texas, les recuerdo que tenemos una línea directa para ustedes. Es el 512-215-4909. Y ya tenemos algunas participaciones acá. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice María: mi esposo tiene una tía que siempre toma paracetamol y diclofenaco, bueno, no alcancé a leer bien, diclofenaco, sin que se lo receten. Cuando la visitamos nos dice que todo le duele. Nosotros le recomendamos que acuda al médico. Ella nos dice que para qué, si le darán lo que ella toma. ¿Cómo podemos ayudarle? María, difícilmente se va a poder ayudar. Si ves, esta es una cosa curiosa porque es justamente de lo que estábamos hablando. Imagínese, seguramente usted ha escuchado, ahorita dije esto del dengue, seguramente ha escuchado las campañas del gobierno alrededor del dengue, ¿no? De cómo uno debe de dejar sus trastecitos volteados, cambiar el agua de los floreros, cualquier cantidad de cosas, pero especialmente esta parte de que no se automediquen, ¿sí ve? De que la población no se automedique. Y esto, imagínese que fuera necesario ponerlo en un comercial para hacer, digamos, menos mortífera una epidemia de dengue. ¿Por qué? Porque es una práctica tan común, y por eso es que le quisimos dar un espacio a justamente este tipo de cosas. Porque nos vamos conformando con estos medicamentos de, digamos, como del counter, ¿no? De los que tienen ahí a la vista en las farmacias, porque si me duele la cabeza, tomo esto. Si me duele algún músculo, tomo lo otro. Si me siento así, tomo esto. Si no puedo dormir, tomo lo otro. Y todo ahí sin receta médica, ¿sí ve? Y esto es una cosa curiosa porque por un lado es terrible para la salud, ¿sí ve? Esto que tú ya mencionaste, Gaby, ¿por qué me dolía la cabeza? ¿No? ¿Por qué me dolía la cabeza? ¿Por qué me enfoqué más en que se me quitara el dolor de cabeza en pensar a por qué me dolía la cabeza? ¿Sí ve? Es como que queramos que se nos quite la calentura. ¿Sí ve? Ay, ¿qué calenturón traigo? Vamos a hacer algo para que se me quite la calentura. ¿Por qué nos dio calentura? ¿No? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. ¿Qué me pasó? Seguramente tengo una infección. ¿Es una infección en dónde? Es una infección... Y no para diagnosticarnos nosotros también, ¿sí ve? Sino para decir, algo está mal. Algo está pasando. Es como si vemos en nuestro carro algún foquito que le prende y decimos, ¿cuál será el fusible de esos focos para quitárselo? ¿Sí ves? Así como un absurdo, literalmente. ¿Por qué? Porque no estamos arreglando nada en sí. Si nosotros sabemos que nos duele la cabeza porque nos insolamos, como se lo dije hace rato, pues bueno, pues nos hidratamos, tal vez tomamos una aspirinita para que se nos baje la inflamación y seguramente eso nos va a quitar el dolor de cabeza. Pero si nosotros tenemos dolor de cabeza de lunes a viernes, ¿qué es lo que me está haciendo que me duele la cabeza? Si me duele el estómago de lunes a viernes, ¿qué es lo que tengo que hace que me duele el estómago? Y esto que tú nos estás diciendo, María, del diclofenaco y del paracetamol, son estas pastillitas que, qué barbaridad, qué cantidad de personas utilizan este tipo de medicamentos, porque es como para que se me quite un dolor. ¿Qué dolor? El que sea. ¿Sí ve? Es esta parte como de la neuralgia de decir, me duele la espalda y tengo que tomar medicina para el dolor. Hay personas que efectivamente deben de tomar medicina para el dolor, porque si no, una lesión en la espalda, algo que difícilmente se pudiera mejorar con una cirugía, pues bueno, se tiene que sobrellevar de esta manera. Pero cuando ya lo tomamos porque nos duele lo que sea, lo que nos está doliendo es vivir, si se da cuenta. ¿Por qué? Porque todo se empieza como a percibir desagradable. También cuando tomamos ansiolíticos sin ningún tipo de receta. Y aún cuando nos recetamos, cuando buscamos una y otra vez la receta, ¿sí ve? Es algo que aparte, imagínense, vamos poniéndolo en un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que usted deja de comer sal,
deja de comer sal durante 1, 2, 3 semanas que le guste. ¿Cómo cree que le va a saber la comida cuando le eche sal? Le va a saber muchísimo la comida a sal. Entonces va a tener que ponerle menos, pero mientras vaya haciendo cierta resistencia, cada vez le va a saber menos la sal que le puso. Es una cosa similar lo que va pasando con los analgésicos y con este tipo de medicamentos. Primero es un dolor que apenas lo percibimos y nos tomamos una pastilla y ese dolor empieza a incrementar porque no se ha quitado la fuente y tomamos más y más y más pastillas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que estamos haciendo una resistencia ante el efecto de estos analgésicos y si aún así tomando los analgésicos ya superamos la expectativa de la resistencia y nos sigue doliendo, esto ya no es un dolor corporal. ¿Sí ve? Ya tenemos ahí una muy buena pista para pensar que no es algo en el cuerpo lo que me está doliendo. ¿Cómo me va a doler si estoy anestesiado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me duele? ¿A qué le tengo miedo? Y María, ahí es en donde está el problema. Esto es una desconexión del afecto. ¿Sí ves? Puede haber algo que nos esté generando todo este malestar, pero en una forma de somatización se traslada al cuerpo y en una manera muy pusilánime realmente de querer manejar este dolor, tomamos analgésicos y ahí se cortó cualquier expectativa de reconectar ese efecto. ¿Sí ve? Ya no hay una vía de regreso, a menos de que esta persona tome la determinación de hacerlo. Tú le podrás decir misa a la persona, le podrás recitar tal vez lo que escuches acá, pero esto es algo de lo que nosotros nos acabamos convenciendo, ¿sí ves? Que no es nada. Y no porque nosotros sepamos que es algo y no, sino porque ahí hay una desconexión real del afecto. No se registra como que hay algo mal en mí. Lo que me duele es esto y yo por eso me debo de tomar esta medicina. Y ahí la ayuda realmente es muy compleja, muy complicado como para llevarlo de uno a uno, ¿no? Siempre en esta clase de situaciones, lo más que pueden hacer las personas que están alrededor es no sustentar, como no hacer más viable o no hacer sustentable la forma de vida que están llevando esas personas, sea algún drogadicto alcohólico, sea esta situación con la automedicación, etcétera, porque lo que tú nos vas hablando, y no sé si sea el caso en específico, pero hay casos en donde además está combinada esta constante queja, este constante sufrimiento que implica para la persona un cierto goce, ¿sí? Un cierto, yo creo que todos habrán experimentado, habrán visto en algún momento alguna persona que se queja constantemente, pero es como que disfrutara de estar hablando de sus dolencias y de cómo nada ni nadie se los quita y de cómo por más, pero es prácticamente la conversación y ahí hay un cierto disfrute que además les aporta en muchas ocasiones muchísimo apoyo y muchísima atención por parte de las personas que están alrededor. Sin darse cuenta, están sustentando que esto ocurra, ¿no? Sería como esta persona, por ponerlo de una manera muy gráfica, que sale a la calle mostrando sus llagas de X enfermedad para pedir dinero, y entonces las personas que ven esas llagas y se impresionan tanto, bueno, pues les aportan y les aportan y les aportan dinero. ¿Por qué la persona se quitaría las llagas o por qué se las atendería? Si eso le es muy sustentable, ¿no? Le aporta muchísimo dinero, le aporta muchísima atención, no necesita trabajar, nada más es cosa de levantarse un poquito el pantalón, la camisa, lo que sea, para mostrar ese daño que tienen, y entonces todas las personas a su alrededor van a estar bien atentas. Estamos, sin darnos cuenta, apoyando a que esa enfermedad empeore, y lo más que se puede hacer ahí es pues no apoyar, no seguir sustentando eso. Sin embargo, eso no asegura que la persona se vaya a mover del lugar. Y ahí hay una cuestión muy, muy interesante a propósito de la automedicación. Está por una parte esta gama de personas que buscan esta solución inmediata, ¿no? Que no soportan, no quieren tolerar ni un poquito escuchar su cuerpo, escuchar su cabeza, escuchar cualquier malestar que tengan, entonces inmediatamente meten un silenciador. Y está también, que usualmente vienen de la mano, la parte, un aspecto como autoerótico,
digamos, pero retorcido, que se maneja con el propio cuerpo. Hay muchas personas que van desarrollando este autoerotismo con su cuerpo, este conocerlo, porque además estas personas que se automedican, bueno, tienen diálogo como si fueran médicos, ¿no? No, lo que pasa es que yo ya sé porque es la úlcera de no sé qué, y lo que pasa es que esto me pasa después de que desayuno tantos gramos de tal y como me comí tal y bla, 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 bla. Y bueno, ya se hacen, se medican, se ponen, se inyectan, se quitan, se van. Y es como una relación con su cuerpo, la relación que se permiten tener con su cuerpo, muy destructiva. Pasa algo similar en la bulimia, donde la chica, usualmente esto digo, también sucede en los chicos, pero es mucho más común en las mujeres, está tan atenta a cuántos gramos comió, de qué comió, si comió o no comió, se está metiendo constantemente el dedo a la garganta, está constantemente mirándose el cuerpo en el espejo, está en todo esto que podría aparecer también en el campo del autoerotismo, más en un sentido de vida, de mirarse, de conocerse, de explorarse, de reconocer las partes del cuerpo, pero retorcido hacia un aspecto destructivo, hacia un aspecto de enfermedad que usualmente y muy lamentablemente hace para la mayoría de las personas y en general como para la sociedad algo mucho más viable, ¿no? Algo mucho menos perseguido y bueno, pues es lamentable porque es mucho más destructivo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con el tema, así que si usted tiene preguntas, no dude en hacérnoslas, no importa que ya se esté terminando el programa, vamos a retomarlas el día de mañana o también, como ya le había dicho, puede mandar un correo electrónico a desdetumirada@radiomujer.com.mx. Y hemos estado hablando el día de hoy sobre cómo puede hablar de distintas cosas esta parte de la dependencia a los analgésicos. Por un lado, estuvimos hablando de esta decisión, ¿no? De esta forma en la cual nos desentendemos de lo que está pasando con nuestro cuerpo sin darnos cuenta de que nuestro cuerpo somos nosotros igual. ¿Sí ve? No es mente y cuerpo, sino que es una amalgama entre estos dos, la mente existiendo a través del cuerpo. Y acá hay algo interesante en pensar de repente, ¿qué son todas las cosas que pueden llegar a suceder cuando nos automedicamos? Por un lado, como le digo, puede ser esta decisión, puede ser esto de lo que tú estabas hablando, Gabriela, del autoerotismo que hay con ciertas personas, ¿no? Como es este extremado cuidado con su cuerpo, con ver, con buscar y con no confiar a nadie. Y si nos ponemos a verlo desde el punto de vista de los analgésicos, ¿qué es lo que hace el analgésico? ¿No? Nos quita el dolor. Hay personas que tienen esta relación con su cuerpo que tú estabas mencionando, Gaby, con las vitaminas, ¿no? Que ya es la vitamina para esto, el juguito para tal, el cual para cual, el cual para cal, y esto para las uñas, y esto para el cabello, y esto para los ojos, y es un todo, ¿no? Es así como si fuera un extremo cuidado, y están realmente como volcados hacia adentro de ellos mismos, ¿no? Que si ya les apareció una arruguita, que si no les apareció una arruguita, que si ahora se tienen que poner tal, que si tienen que tomar omega 3. Por otro lado, como ya lo habíamos hablado, este desentendimiento pensando como si fuera una cosa ajena a nosotros mismos. Y esto, en el bloque anterior íbamos mencionando cómo tiene que ver con un cierto proceso de psicosomatización, ¿no? Psicosomatización es una de estas palabras que yo creo que se han hecho bastante populares, que quiere decir que un aspecto psíquico se traslada al cuerpo. Suena así como de repente medio extraño, ¿no? Bizarro. ¿Cómo puede pasar eso? Y de repente lo queremos pensar en niveles altísimos, ¿no? Y complejísimos. No, bueno, es que el cáncer se generó porque había un rencor, porque había un remordimiento. Tenemos algo más a la mano, ¿sí ves? Sin estarle echando tanta crema a nuestros tacos, yo me enojo, me duele la cabeza. Yo me deprimo, me baja la presión. ¿Sí ve? Así. Sin mucho más que buscarle. Yo me molesto, me siento ansioso y me da diarrea. Yo me siento mal y me estriño. Son cosas directitas, ¿sí ve? Tenemos ahí un brinquito no tan elaborado como un cáncer que se puede estar gestando desde hace mucho tiempo. En este tipo de cosas es en donde vamos a encontrar mucho el uso de los analgésicos. ¿Por qué? Porque cuando algo entra en este territorio de la psicosomatización, tiene que ver con que se ha desconectado el afecto de esa representación de dolor. ¿Sí ve? Yo me puedo sacar el susto de mi vida, y esto es otra cosa que pasa muy a menudo, ¿no? Las personas que piensan que uno se enferma cuando se asusta, ¿no? Es que me asusté y eso me generó diabetes, es que me asusté y eso me generó
piedras en los riñones, ¿no? Sin darnos cuenta que tal vez haya una vía un tanto distinta, ¿no? Una posibilidad diferente en cómo sería esto, ¿no? De repente yo puedo sentirme muy ansioso, pero ni siquiera me siento ansioso. ¿Sí ve? Ahí es en donde está la desconexión del afecto. A mí no me llega la ansiedad. Yo puede que tenga mucha ansiedad y empiece a sentir que se me revuelve el estómago y que me siento mareado y que ya me siento como que me voy a desmayar. Y eso ya va de la mano de una ansiedad. ¿Sí ve? La ansiedad en sí está desconectada de cierto afecto y por eso es que sale como ansiedad. Si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Posiblemente yo no sepa ni por qué estoy ansioso. Pero ya cuando hablamos de una psicosomatización, ni siquiera ubicamos que estuviéramos ansiosos. Simplemente eso me pasó, ¿no? Es que me dio colitis de repente, ¿no? Ay, qué caray con el queso que comí, ay, qué caray con el chile que le estuve entrando duro en la semana, y eso me da colitis. Pero está desconectado de lo que nos está pasando. Si se fija, no hay un vínculo directo con el afecto, y ese es el problema, ¿no? Ahí es en donde, de alguna forma, se está intentando mantener reprimido. ¿Por qué se hacen estos cortes? ¿Por qué de repente queda desvinculado? Podríamos entenderlo por una falla en el desarrollo, ¿no? Por un problema en el desarrollo en el cual no se alcanzan a vincular estos afectos en momentos de mucho estrés. ¿Sí ve? Esto nos pasa a todos, a todos, a todos, a todos. Y nos pasa a todos cuando somos bebés, para empezar. Cuando somos bebés no sabemos decir si estamos tristes, si estamos contentos, si nos pasa cualquier cosa, nos da cólico. Nos da cólico, nos dan ganas de vomitar, nos ponemos con diarrea. Eso es lo que nos pasa como bebés. Y a todos tenemos ese caminito porque es el primero que se recorre alrededor del afecto. Pero mientras vamos creciendo, puede que esto no se haya generado como una estructura que nos permita utilizar el lenguaje para hablar de lo que nos está pasando. Y ahí es en donde ya se vuelve un problema bastante serio, ¿sí ve? Porque a mí me puede estar llevando la burra y yo no ubico que me está pasando nada. Yo nada más me siento mal de mi cuerpo. Seguramente es porque, ay, es que este malestar que tengo en los huesos, es que esta edad, pero yo no ubico qué es lo que está pasando. Realmente no hay una conexión y ahí es en donde podríamos entender ahora sí cuál es el problema grave con el psicosomatizar. Si ven, no es como, me puse triste y por lo tanto me dio gripa. No, es me dio gripa y ya, se acabó. No hay mucha más explicación al respecto. Ahí es en donde hay una psicosomatización. Y es que tendríamos que entender esto, la parte de los malestares psicosomáticos. Hay un aspecto que se habla a propósito de este sentirse enfermo, en donde todavía queda a un grado, vamos a decirlo como más en el plano psíquico. La persona puede creer que tiene o puede experimentar psíquicamente determinados síntomas corporales que sin embargo no han dañado el órgano. Por ejemplo, una persona, son estas famosas histéricas que estudió Freud en algún momento, pueden experimentar ceguera y de verdad no pueden ver. O pérdida de movimiento de alguno de los miembros, como pueden ser las piernas, etcétera. Pero si se revisan los órganos, el órgano no está dañado, vaya. En cambio, la vía psicosomática es distinta porque verdaderamente se daña el órgano. Puede dañarse ya sea alguna parte del cuerpo, puede dañarse la superficie de la piel, puede ser un montón de reacciones, pero verdaderamente hay un daño registrado. Esto favorece el hecho de que la persona, ya de por sí cuando estamos hablando de una respuesta psicosomática, se está hablando de algo que no ha podido ser tramitado con el pensamiento. Cuando no ha podido ser tramitado con el pensamiento, nada más ocurre en lo real, digamos, es como una especie de paso al acto. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos acerca de este famoso caso de las hermanas Papín, que eran como mucamas en alguna casa y bueno, de pronto la señora de la casa les hace una observación, les pide que hagan algo y ¡pac!, la matan a ella y a la hija, ¿no? Entonces no hay una vía tramitada de, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Si fuese el caso, enojarse, mentársela, qué sé yo, renunciar, hacer alguna daga. No hay nada que vaya dando noticia de algún tipo de malestar o de molestia que exista ahí en la relación. Sencillamente se queda como desconectado hasta que ¡paz!, sale ya directo a lo real. No hay nada que lo vaya tramitando poco a poco, que lo vaya procesando en la cabeza.
Ocurre algo similar con los malestares psicosomáticos. No se tramita a nivel psíquico, no es algo que uno pueda decir, me siento muy triste, me siento muy enojado, se vaya incrementando, tenga alguna otra vía para salir, sino que sencillamente aparece de pronto en alguna parte del cuerpo y esto, si ya de por sí la persona tenía una desconexión tal como para no poder procesarlo por una vía psíquica, además el hecho de que se ponga en el cuerpo lo favorece, digamos, este malestar, porque la persona va, digo, en ningún momento se le va a ocurrir acudir a, por ejemplo, atenderse psicológicamente, pues lo que le molesta es el cuerpo y lo que le molesta es el estómago o la espalda o la pierna o lo que sea. Y qué más da, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver eso con un tratamiento psicológico, sino que tiene que ver únicamente con algo médico. Entonces, digamos, no es esto lo que crea la enfermedad psíquica en sí, sino que se va haciendo como un círculo de enfermedad que se autoalimenta, así como se automedica, se va nutriendo de ese malestar y se va cerrando cada vez más las puertas y las posibilidades a darse cuenta verdaderamente qué es lo que está generando, si bien no el malestar en sí mismo, sí la predisposición a estarse enfermando tan seguido del cuerpo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, mañana retomaremos el tema. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde, hasta mañana.